San Mateo 23, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Gloria a Dios. Y en esto pensaba en estos días, porque nos dice la Escritura que los fariseos, los judíos, el pueblo de Dios tenía estos principales, estos que eran jueces también, que eran los que estaban conformando el Sanedrín. Los fariseos eran personas, no eran solamente personas que conocían de la Escritura, sino que eran maestros. Por eso habla de cátedra en esta traducción, lo traduce como cátedra porque no era una enseñanza, no era algo básico, no era un conocimiento básico como se da en las escuelas. Las cátedras se dan en las universidades, y para que una persona sea catedrático tiene que tener un estudio, no solamente un profesorado, sino tiene que tener un profesorado y un doctorado, una tecnicatura, un doctorado. Tiene que tener años de haber estado dando esa área o esa materia, y también tenía que haber sido pupilo de otro que sea catedrático. Esto hasta el día de hoy se hace de esta forma. Y ellos eran así, ellos tenían discípulos, ellos tenían pupilos, como después el apóstol Pablo dice que aprendió a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era un fariseo, un principal que conformaba el Sanedrín en ese tiempo, y no era solamente un maestro. Esto quiere decir que era una persona que estudiaba las Escrituras, que lo podía hacer, y que ellos lo estudiaban letra por letra, punto por punto, estudiaban como nosotros lo debemos de hacer. Porque dice: se sientan los escribas y fariseos, son dos personas distintas. Los escribas eran los que cuidaban el contexto literal de lo que de lo que estaban leyendo, para no pasarse ni un punto, ni una tilde, ni un tiempo verbal, para entender bien lo que está diciendo el texto y no desviarse en la interpretación. Porque por eso nuestro pastor decía que esto es algo del corazón. Esto es algo que tiene que producirse en nuestro corazón, para tener esa pasión, para tener ese amor que merece estar enfocado en las Escrituras. Nuestros sentimientos tienen que estar enfocados en las Escrituras para que después nosotros lo hablemos, para que después nosotros lo pensemos, porque si no, nuestro pensamiento no va a estar enfocado en lo que nosotros no le damos el suficiente valor. Estas personas vivían pensando en estas cosas, meditaban en esto, leían, trataban de interpretar de la mejor manera y lo conversaban, lo enseñaban también. Y eran reconocidos por el pueblo por el estudio que tenían de las Escrituras. Y esto es necesario que se haga en nuestro tiempo. Quizás acá en la congregación es poco lo que nosotros conversamos. Por eso tiene que ser de nosotros mismos las preguntas. Nosotros le debemos hacer preguntas al texto y debemos hacernos preguntas entre nosotros y nosotros mismos para entender más de las Escrituras. Es necesario entender más de las Escrituras. Gloria a Dios. Por eso ellos tenían estas cátedras, que no era solamente una lectura. Uno puede hacer quizás en su casa una lectura sin interiorizarse mucho en el texto, sin indagar, sin escudriñar. Y Jesús los manda a los fariseos que ellos hacían esta tarea, pero lo hacían con una mala intención. Dice que ellos lo hacían para ser vistos de los hombres.
que ellos lo hacían con ese, mire, en el verso 5, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchas sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí. Pero vosotros no queréis que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Gloria a Dios. Entonces le dice que ellos querían ser vistos de los hombres. Ellos hacían este estudio, pero su intención no era querer conocer más a Dios, sino que ellos querían ser vistos de los hombres. Por eso dice que decían y no hacían. Dice, todo lo que ellos os digan, que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Vamos a leer en San Juan 5:39, Jesús sigue hablando a los fariseos, pero en el Evangelio según San Juan 5:39. Le dice a los fariseos, le dice, escudriñad las Escrituras. Ellos lo hacían. ¿Por qué los manda todavía escudriñar las Escrituras si ellos lo hacían? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros tenéis vuestra esperanza. Ellos creían, dice, que en las Escrituras estaba la vida eterna y la escudriñaban, la estudiaban, pero la Escritura dice que daban testimonio de Jesús, y ellos al rechazar a Jesús, al no creer que el cumplimiento de las Escrituras era Jesús, entonces estaban rechazando lo que ellos buscaban, lo que ellos por mucho tiempo estuvieron indagando en las Escrituras minuciosamente, esperando el cumplimiento de cada palabra, esperando y tratando de entender cada promesa de Dios. Dice que lo rechazaron al Señor Jesús. Ellos sabían que la vida eterna iba a ser manifestada, que eso estaba para alcanzar, para los hombres. Ellos podían alcanzar la vida eterna y eso lo leían en las Escrituras. Pero la vida eterna vino por nuestro Señor Jesucristo, se manifestó por nuestro Señor Jesucristo. Al rechazarlo a Él, estaban rechazando el cumplimiento de las Escrituras. ¿Cómo no se daban cuenta? Por eso les manda a escudriñar las Escrituras, a leer bien, otra vez, a leer minuciosamente, a tratar de entender lo que en las Escrituras decía. Y ellos dice que lo hacían, dice, yo conozco en el 42 que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibid. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros. Buscaban entre ellos ser reconocidos, buscaban entre ellos recibir gloria a ellos mismos. Gloria a Dios. Y estaban rechazando al Señor Jesús. Gloria a Dios. Ellos lo estudiaban, pero con la intención de ellos no era la correcta. La intención que nosotros tenemos que tener al estudiar las Escrituras es querer conocer a Dios. Querer conocer a Dios, y para eso también estudiamos a nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie podía conocer nada de Dios. Disculpen, hermano, que
rechazando a nuestro Señor Jesucristo, que fue el que dio a conocer al Dios invisible, nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno rechaza el conocimiento de las Escrituras, está propenso a no reconocer lo que es verdad y lo que es mentira, porque no tiene el conocimiento, no sabe diferenciar qué es la verdad y qué es la mentira. Pero cuando uno tiene un conocimiento vago, cuando uno tiene un conocimiento pobre o por así decirlo escaso, es propenso a ser engañado, porque el engaño es distinto. El engaño tiene un poco de verdad o procede de una verdad y en el camino se tuerce, en el camino se desvía. Entonces es más difícil para una persona que no se interioriza en las Escrituras reconocer qué es engaño. Y eso nos advierte en las Escrituras que en el último tiempo muchos van a ser engañados. Y para que eso no nos suceda a nosotros, debemos tener un conocimiento mayor de las Escrituras. Como nuestro hermano David decía, ¿qué le dejamos a nuestros hijos? ¿Y por qué se preocupa por su hijo? ¿Por qué nosotros nos preocupamos por los más indefensos, por los más pequeños? Eso es algo que procede de la responsabilidad. Nosotros, como hijos de Dios, como crecidos espirituales, como personas que ya tenemos un tiempo en la congregación y que venimos oyendo y creyendo y avanzando, tenemos más responsabilidad que los que recién inician, que los que están a nuestro cuidado o que son más pequeños, que nos ven y que oyen lo que nosotros decimos y hacemos, y ellos aprenden de nosotros. Esto es una responsabilidad que nosotros debemos asumir, y por eso es que necesitamos conocer bien de las Escrituras, necesitamos entenderla para transmitirla a otro, para cuidar a otro, para enseñar a otro. No es porque nosotros busquemos gloria o porque seamos mejores, sino que tenemos mayor responsabilidad por ser los primeros que vamos entendiendo, por ser los primeros que hemos creído. Necesitamos ser tutores de los que recién comienzan, de los que todavía no entienden, de los que son más niños, que los que van creciendo en el camino del Señor. Y eso es una responsabilidad que nosotros debemos de tener. Por mucho tiempo esto no se hizo. Por mucho tiempo no se tuvo en cuenta de las Escrituras las palabras, la definición de las palabras, el contexto con cual fue escrito, el contexto histórico, a quién fue dirigida la carta. Y son preguntas que nosotros normalmente nos tenemos que hacer cuando estudiamos algo. Nosotros leemos algo de las Escrituras y decimos, ¿de qué está hablando? ¿De qué viene hablando? ¿Por qué viene hablando? Y son preguntas que nosotros mismos nos hacemos y las podemos hacer a otros si no las entendemos. Dice que el Señor Jesús a la edad de 12 años, Él se perdió en una fiesta. Sus padres creyeron que Él se perdió. Y dice que Él estaba en el templo haciéndole preguntas a los fariseos, haciéndole preguntas a estas personas que se dedicaban a enseñar. Dice, y ellos se maravillaban de sus preguntas y se maravillaban de sus respuestas. ¿Y por qué ellos se maravillaban? Porque Él conocía lo que estaba oculto en la Escritura. Nosotros sabemos, o lo comento para los que quizás no lo saben, pero creo que la mayoría de los que estamos acá, que la primera promesa de redención está en Génesis 3:15, donde dice que la simiente de la mujer iba a vencer a la simiente de la serpiente. Y cómo esta explicación, cómo esta enseñanza, cómo ahora nosotros lo podemos ver con claridad, pero en ese momento fue un misterio. Dice que los antiguos indagaron, inquirieron y quisieron saber muchas cosas que estuvo para ellos en ese momento oculto. Y que en este momento
Dios las reveló, porque en el Nuevo Testamento está la explicación de lo que ellos quisieron conocer. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos ya la claridad, la revelación de lo que ellos quisieron entender y no pudieron, pero lo creyeron. Y nosotros hoy tenemos la claridad, tenemos la explicación del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Tenemos ventaja sobre ellos, porque ya nuestro Señor Jesucristo ya vino, ya dio cumplimiento a lo que estaba escrito acerca de Él. Los fariseos leían estas cosas en las cátedras, no las entendían, la enseñaban, pero no, cuando vieron el cumplimiento, porque ellos lo vieron, porque ellos lo tenían el conocimiento y lo vieron al cumplimiento, no lo creyeron, no lo aceptaron, porque no era como ellos pensaban, pero sí lo que lo conocían, sí que lo sabían. Mire en el verso 36 donde estábamos leyendo, San Juan 5:36, dice el Señor Jesús: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ellos no lo habían visto a Dios, no sabían cómo Él era, pero Él era el cumplimiento. Gloria a Dios. Dice, todo lo que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras son las que yo hago, dice. Él hacía esas obras. Todo lo que estaba escrito acerca de Él era el cumplimiento. Y los fariseos lo sabían, pero lo rechazaron, dice. No lo quisieron. Por eso Él dice, no quieren venir a mí, dice, porque el amor del Padre no estaba en ellos. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos lo estaban rechazando. Ellos buscaban eso, pero no quisieron ir a Jesús. Mire en Lucas 24:3, la diferencia que hay entre ellos, que su intención, la intención de su corazón, porque del corazón procede todas las manifestaciones humanas. Por eso dice lo que hay en el corazón es lo que habla la boca, lo que hay en el corazón de la persona es lo que se manifiesta. Dice en Lucas 24:13, ellos se manifestaban de esa forma, solamente querían gloria de los hombres, solamente querían ser vistos. Mire estos dos discípulos que estaban camino de Maús, dice, que iban a esa aldea. En el verso 13 dice, he aquí dos de sus discípulos, el mismo día, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada de Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y ahí le empieza a hablar, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué plática son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron.
Entonces le dijo, oh insensato y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Bueno, dice, comenzando desde Moisés. De Moisés es los 5 primeros libros. Ellos le llamaban los libros de Moisés, la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos 5 primeros libros, dice, comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, le dijo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de él. Porque ellos, dicen, iban hablando en el camino, iban preguntándose, haciéndose preguntas entre ellos. No se podían contestar esas preguntas porque no lo sabían. No le estaba siendo revelado lo que decían en el Antiguo Testamento. Pero sí su intención, la intención de su corazón era querer saber, querer conocer. Por eso lo hablaban en el camino. ¿Qué son estas cosas que sucedieron? ¿Por qué si nosotros estábamos creyendo, estábamos entendiendo lo que Jesús decía, estaban viendo lo que estaba sucediendo, estaban viendo que era el cumplimiento de las Escrituras, cómo no podían entender que el profeta, que ellos lo reconocían como profeta de Dios, poderoso en palabra, dice, y en obra, cómo es que había sido entregado a muerte, y no podían entender eso. Entonces Jesús le dice que era necesario, en el verso 26, que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, dice, comenzando desde el Génesis, Éxodo, Levítico, de la ley, les declaró, dice, todo lo que de él estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, dice, ellos le dijeron que se quede, y el Señor Jesús dice que después, en el verso 28, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Después ellos, a la misma hora, dice, se levantaron y se volvieron de noche. Mire la intención que ellos tenían de querer conocer, de querer saber, de querer interiorizarse en lo que estaba sucediendo, porque habían creído, eran discípulos del Señor. Dice que a la misma hora se levantaron y se fueron de nuevo a Jerusalén. Y ahí encontraron a los discípulos y le dijeron todas las cosas que ellos habían visto, que habían escuchado, que habían entendido. Y los discípulos también le comentaron las cosas que habían sucedido. Y estando en ese lugar, dice que el Señor Jesús le volvió a aparecer y ellos se espantaron, dice, ¿no? Era difícil estar en esa situación y verlo al Señor Jesús que ya había resucitado, si ellos lo habían visto como había sido entregado a muerte. Después, en ese momento, dice que del gozo que tenían, de la alegría, le era difícil entender lo que estaba sucediendo. Gloria a Dios. Pero esa era la intención de su corazón. Querer conocer, querer saber, querer de Dios. Gloria a Dios. Y eso da cuenta de nosotros, traspasándolo a nosotros, de cómo nosotros amamos. Por eso nuestro pastor decía, y bueno, y traigo otra vez el ejemplo que él decía, cómo el amor que uno tiene por algo lo lleva a hablar de eso, a tener esa actitud, a buscar eso que ama, a compartirlo con otro, a dar evidencia. Si nosotros amamos a Dios, necesitamos el conocimiento de las Escrituras, porque es necesario tener un conocimiento más exacto. Cuando las personas nos pregunten, nosotros necesitamos saber responder, y también para no ser engañados, para reconocer qué es lo que es mentira y qué es lo que es verdad, y para saber bien qué es lo que se engaña y no ser engañado. Mire en Deuteronomio, en Moisés,
Deuteronomio 6, verso 7. Dice en el verso 6. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es necesario que esté en el corazón, porque cuando alguien tiene algo en el corazón, lo tiene presente. Cuando el apóstol Pablo le dijo a los hermanos que lo tenía en el corazón, era que le estaba diciendo que estaban en su pensamiento, que estaban presentes en su oración, que los amaba. Le estaba diciendo que los amaba, lo tenía en su corazón. Bueno, mire en el verso 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, estarán sobre tu corazón. Por eso, cuando uno tiene algo en el corazón, lo habla, lo muestra, lo busca, es notorio, lo tiene en su corazón. Y de esa forma, únicamente así, teniéndola en su corazón, dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos, en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Únicamente teniéndola en el corazón, únicamente amándolo, porque los fariseos lo hacían, pero su intención no era la verdadera. Ellos querían solamente ser vistos de los hombres. Mire cómo dice en Hechos 17, un ejemplo de personas que amaron al Señor Jesús, que amaron su palabra. Hechos 17:10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No era que no la creían, sino dice para estar seguro, para confirmar en las escrituras si lo que le había sido enseñado era verdad. Dice que ellos escudriñaron, dice escudriñar, examinar con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades y los detalles menos manifiestos, inquirir cuidadosamente algo y sus circunstancias. Eso es lo que hacían en las cátedras. Inquirían, dice, cuidadosamente cómo estaba escrito, a quién estaba escrito, en qué tiempo, de qué forma, por qué, para qué, el cuidado de las palabras. Si nosotros creemos que esto es palabra de Dios, entonces tenemos que prestarle atención a cada palabra, porque no fue escrito al azar, no fue escrito de una forma como descuidada, sino que cada palabra, cada ejemplo, cuidadosamente fue inspirado por Dios. Entonces merece ese cuidado nuestro. Merece ese cuidado de que no pase ninguna palabra. No es porque sí que está escrito. Una vez le hice un comentario a mi esposa, le digo, ¿por qué tenía 12 puertas el templo? ¿Por qué tenía 12 puertas? Y cada una de esas cosas tiene su detalle. Cada una de las cosas que nosotros vemos en las Escrituras tiene su explicación. No está porque sí. Entonces nosotros nos debemos hacer esas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? Los que iban de camino a Emaús iban preguntando ¿por qué sucedieron estas cosas? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Hay una explicación? Debe haber una explicación. Y la buscaban y la hablaban entre ellos. Entonces daban evidencia de que ellos realmente estaban amando las Escrituras, estaban amando a Dios, querían conocer, querían saber. Y los de Berea dice que hacían esto. Dice, eran más nobles, recibieron la palabra con toda solicitud, dice. Estuvieron atentos, totalmente atentos, dice, con toda solicitud, escudriñando cada día
en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y en 1 de Tesalonicenses 5:12, eso es lo que nosotros debemos hacer siempre. No es porque estemos desconfiando, al contrario, debemos tener seguridad en la palabra de Dios. Por eso la Escritura nos dice de examinar todo y retener lo bueno, porque puede ser que hayan errores, que los hay, pero por eso debemos examinar todas las cosas y retener lo bueno de la palabra de Dios. 1 de Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y los tengáis en mucha estima por amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Bueno, después da una serie de recomendaciones, y en el 21 dice examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Por qué nosotros debemos hacer esta tarea? ¿Por qué nosotros debemos hacer esta tarea? Dice, porque estas personas, las personas que se dedican a esto, no son todos. Nosotros vemos que no es de todo el indagar, el escudriñar. En ese momento era de los fariseos y de los escribas. Y las personas podían ir y hacerle preguntas y estar entre ellos y aprender de ellos, pero no es de todo. Es de los que van creciendo, es de los que van aceptando esa responsabilidad, es de los que se preparan como tutores para poder enseñar a otro, para poder enseñar bien a otro. Y esto es necesario un examen cuidadoso de las Escrituras. Por eso es escudriñar, por eso es inquirir, indagar. Es un examen que se le hace a las Escrituras para después no decir algo que no está de acuerdo a las Escrituras, para después no enseñar algo que no está de acuerdo a lo que Dios dice. Que esto sucedió mucho en todos los tiempos sucedió esto. Que hay personas que tomaron la Escritura, dice el apóstol Pedro, indoctos, que quiere decir que no son del todo abocados a la palabra de Dios y torcieron las Escrituras. Quizás no por una mala intención, pero sí por un descuido del conocimiento. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros después nos dice que para enseñarle a nuestros hijos primero debe estar en nuestro corazón. Para enseñar a los que nos proceden, a los niños, a los que todavía no tienen el conocimiento, el discernimiento del bien y del mal, qué es lo que está de acuerdo a las Escrituras y qué es lo que no está de acuerdo a las Escrituras y qué es engaño. Todavía no saben distinguir esas cosas, pero las aprenden de los que ya son más crecidos, que están hace tiempo en la congregación. Y es por eso que dice que nosotros así también le debemos enseñar a nuestros hijos, pero primero debe estar en nuestro corazón. Tiene que proceder del amor, del amor a Dios, del amor a Dios, y de esa forma Dios se agrada de esto y nos va a seguir enseñando, porque Él es el que alumbra y hace entender, dice. Esta es una tarea de todos nos podemos anotar en esto porque Dios es el que hace entender. ¿Cuánto lo creen, hermano? Así participamos todos. Porque dice, la exposición de sus palabras alumbra y hace entender a los simples. Quizás nosotros nos vemos incapaces, humanamente incapaces, pero esto es algo que es para nuestra vida. Al nosotros practicarlo, al nosotros ir entendiéndolo, creyéndolo y practicándolo, esto Dios nos va a ir llevando. Por eso es que nosotros estamos seguros de que Él comenzó la buena obra en nosotros y Él la va a perfeccionar. Es por eso que Judas, el que dice, poderoso es Dios para guardarnos hasta el día de Él, que Él venga. Dice, guardarnos sin caída. Es poderoso Dios para hacerlo. Por eso es que nosotros podemos transmitir esa confianza, esa seguridad
ese amor lo podemos transmitir. Y de esa forma los que nos ven y los que nos oyen van a aprender de nosotros. Es necesario que así sea. Bueno, esto es lo que tenía para compartir, hermano. Nos ponemos de pie.